Un profesor de secundaria prejubilado desapareció entre la rústica belleza de la rural Idaho. A pesar de estar desaparecido, sus facturas eran pagadas religiosamente y continuaba carteándose con su familia. Sin embargo, no podían contactar con él, convirtiendo a este en el caso de personas desaparecidas más extraño en la historia de los Estados Unidos. Crímenes imperfectos. Durante 22 años, el profesor más carismático en el Instituto Incline, cerca del lago Tahoe en Nevada, se llamó Paul Gruber. Fue su afición por viajar lo que alimentó su pasión por las lenguas extranjeras. Le encantaba ir a otros países y aprender sus respectivas lenguas. Eso era algo que él enfatizaba mucho. Para él, la principal ventaja de aprender otra lengua es que te podías desenvolver mejor cuando viajaras por todo el mundo. Me fui a México con él durante mi primer año de instituto. Lo pasamos bien, salíamos a bailar y a hacer todo tipo de cosas desinhibidos. Pero en fin, fue divertido. Cuando tenía algo más de 50 años, Paul Gruber obtuvo en herencia una cantidad importante de dinero y se retiró de la docencia. Se trasladó a Sandpoint, Idaho, donde compró una casa a orillas del lago Muscat. Le gustaba esa vida tranquila. Cuando vi Sandpoint fue cuando entendí el porqué. Era la misma atmósfera que en el lago Tahoe. Poco después de las Navidades de 1993, Paul le envió a su nieto de 3 años una tarjeta de cumpleaños, como era costumbre en él. Sin embargo, su hija notó enseguida que esa carta era diferente de las anteriores. Iba acompañada de una nota muy breve y muy fría. No me encajaba. Había algo que me hacía sospechar, algo que no me cuadraba. Así que saqué las anteriores felicitaciones de cumpleaños y empecé a comparar su letra. La firma no se parecía a la suya. Shelley le dejó unos mensajes en el contestador telefónico de su casa en Idaho. A su sorpresa, él no le devolvió la llamada. Entonces Shelley llamó al departamento de policía local pidiéndoles que comprobaran si su padre se encontraba bien. Los detectives no encontraron a nadie en casa y no había ningún acceso forzado. Finalmente se dieron cuenta de que dentro todo había desaparecido. No había quedado ninguno de sus enseres personales, ni ropa, ni cepillo de dientes, cepillo del pelo, nada, totalmente vacía. Como si... Sí que objetos de valor como la televisión ya no estaban ahí. Shelley decidió tender una trampa. Dejó un mensaje cebo en el contestador de su padre en el que le decía que no se olvidara del cumpleaños del marido de ella. ¿Y puedes, por favor, enviarme el dinero del que hablamos? Creo que fue simplemente un ardid que ella se había ingeniado para ver qué ocurría. 5 días después, el padre de Shelley le envió a su yerno una tarjeta de cumpleaños y un cheque por valor de $20. Ella sabía bien que su padre le había prometido que nunca le mandaría un cheque a su marido, y ni siquiera creo que fuera su cumpleaños. Eso es lo que le hizo creer que algo le había ocurrido a su padre. Un perito en documentos forenses de la Policía Estatal de Idaho comparó la escritura del cheque y de la carta con la que Paul Gruber había dejado en otras muestras escritas. Cuando nos enviaron los resultados del estudio grafológico, el experto intuyó que era la letra de Gruber. La familia de Paul, sin embargo, no daba crédito. A mí no me parecía su firma. Mi marido estaba también de acuerdo conmigo en eso. Así que decidí seguir haciendo las llamadas. La policía comprobó las operaciones bancarias de Paul y descubrió que había estado pagando sus facturas mensuales sin retraso alguno y que sacaba dinero de cajeros automáticos de toda la ciudad. Curiosamente, ninguno de los cajeros tenía imagen alguna de la persona portadora de la tarjeta. Ningún cajero de los utilizados tenía cámara de seguridad, ninguno, por tanto nos pareció un tanto extraño. ¿Era eso una mera coincidencia? En caso de que Paul se encontrara bien, ¿dónde vivía? ¿Y por qué no respondía a las llamadas telefónicas de sus familiares? Shelley Kipley estaba convencida de que algo siniestro le había ocurrido a su padre Paul Gruber. En una corazonada, Shelley llamó a la oficina de correos de Sandpoint en Idaho y les preguntó quién venía a recoger la correspondencia de su padre en su buzón postal. Una cámara de seguridad
seguridad proporcionó parte de la respuesta. Por desgracia, alguien le daría un golpe y la ladeó. Lo único que pudimos ver fue la silueta de una persona entrando a su buzón de correos. La silueta no era la de Paul Gruber. Para algunos de los habitantes del pueblo parecía la de Darryl Kuhl, de 43 años de edad, un manitas que se dedicaba a las chapuzas y que había estado trabajando para Paul. Una comparación entre la silueta y una fotografía de Kuhl lo confirmó. Kuhl, por lo que sabemos, había vivido en California y posiblemente en Washington. Su familia era numerosa, esposa y 6 o 7 hijos. Kuhl reconoció haber recogido el correo de Paul. Dijo que él se lo pidió antes de marcharse de viaje a Canadá. Los investigadores le enseñaron a Kuhl una fotografía de Paul Gruber y ver qué había visto. Alguien quería hacerse pasar por Paul Gruber ante Darryl Kuhl y contrató a este último para que se encargara de todo. Así que le pedimos si nos podía ayudar a realizar un boceto, un retrato robot de la persona. ¿Qué lado de la cara de esa persona vio usted con más detenimiento? Los investigadores anotaron la descripción de Kuhl e introdujeron esa información en un programa informático llamado Boceto por ordenador. Fui introduciendo las respuestas que daba a cada pregunta, y entonces el ordenador, con dichas respuestas, generó el retrato robot. Entonces Kuhl aportó más información a partir de esa primera imagen para conseguir un parecido más exacto. Supongamos que quería cambiar una parte del rostro, por ejemplo la nariz, pues simplemente la seleccionaba y la modificaba. Y si los ojos no encajaban con esa nariz, volvía a hacer lo mismo. Nos llevó a concluir el retrato robot 1 hora o 2. Una vez terminado, la policía envió el retrato robot a los medios de comunicación esperando encontrar al hombre que había usurpado la identidad de Gruber. Sin embargo, nadie se puso en contacto. Pasaron los meses y aún no había rastro alguno del auténtico Paul Gruber. Seguíamos sin saber dónde estaba Gruber, no dábamos con él, ni siquiera estábamos seguros de que algo le hubiera ocurrido a ese hombre. La policía siguió realizando inspecciones en la casa de Paul y registraron la vivienda en repetidas ocasiones, incluso con perros que detectan cadáveres. Hasta que algo dentro de la casa alarmó al detective y sargento de la policía, John Valdez. En el suelo del vestíbulo habían pegado una alfombra. Eso me dejó alucinado. No adivinaba por qué alguien había adherido una alfombra al suelo de parquet. Es absurdo. Mi mujer me mataría si yo hiciera algo parecido, así que la arrancamos. Bajo la alfombra, los investigadores encontraron una pequeña hendidura en el suelo de madera. Parecía como si una bala hubiera rebotado y golpeado en el suelo. El análisis de la madera confirmó la presencia de plomo. La policía utilizó luminol y descubrió que el suelo había estado manchado de sangre cerca de la marca de la bala y por otras partes. Empezamos a aplicar el aerosol en la puerta y pudimos ver que había unas marcas blancas hacia la mitad. Resaltaban bastante. Se puede conseguir el mismo resultado utilizando lejía o algo similar. Las pruebas de ADN demostraron que la sangre era de Paul Gruber. Pero ¿dónde estaba el supuesto cadáver? Gruber se había esfumado. No había cadáver alguno. No podíamos demostrar que ese hombre estaba muerto. Darryl Kuhl, de 43 años y sin oficio definido, dijo que un hombre se le presentó haciéndose llamar Paul Gruber y que le contrató para que cuidara de su propiedad durante el tiempo que estuviera de vacaciones. Meses nadie supo el paradero del auténtico Paul Gruber. Los agentes continuaron con la investigación. Lo primero y más importante que había que encontrar era un cadáver. Tratar de adivinar dónde estaría el cuerpo de Paul Gruber. Respecto a Darryl Kuhl, gozaba de buena reputación en su municipio y no tenía antecedentes penales. Sin embargo, en una investigación en sus cuentas se descubrió que recientemente había depositado algo más de $20,000 en su cuenta de cheques. Simultáneamente se había retirado una cantidad similar de dinero de la cuenta de Paul Gruber. Kuhl admitió haber transferido dinero de Paul a su cuenta para cheques para así pagar las facturas de este último. Todo eso me sonaba a patraña. Yo tengo muchos amigos y que yo sepa, a ninguno de ellos se le ocurre pagar las facturas de otro $500 o $600, así porque sí. Y menos a alguien al que acabas de conocer. La única prueba de la que disponían los detectives eran las tarjetas de cumpleaños y los cheques que Paul Gruber mandó a su familia durante su ausencia. Un perito experto en documentos concluyó que la letra manuscrita en esas tarjetas de felicitación coincidía con otras muestras de escritura auténticas de Paul Gruber. La familia de Paul no lo veía así. Estaba convencida de que no era su letra. Es duro oírle a un experto
porque sí era su letra y tú estás segura de que no. Así que las pruebas fueron enviadas a un segundo experto en grafología para que diera su opinión al respecto. Una vez que hube estudiado su firma, que hube analizado sus rasgos particulares, eché mano de parte del material en cuestión, lo miré detenidamente y me di cuenta al instante de que era una imitación y, por tanto, un documento falsificado. Lo que más le llamó la atención durante su análisis exhaustivo fue la forma de la letra P. Paul Gruber siempre la escribía grande y redondeada, mientras que los documentos sospechosos era una P diferente. Los círculos no eran regulares, o bien ni siquiera eran tal, o bien tenían forma ovalada. Flaubert también se dio cuenta de que Paul Gruber escribía la M y la N mucho más diferentes en esos cheques dudosos. Llegó a la conclusión de que Paul Gruber no había escrito dichos documentos. Las firmas eran muy similares a las de la víctima. Supongo que el individuo en cuestión puso especial empeño en duplicarlas una y otra vez. Su fallo, sin embargo, fue que no se esmeró tanto en redactar las tarjetas de felicitación y en escribir las señas. A continuación, Flaubert analizó la caligrafía de Darryl Kuel para comprobar si su letra era la de los cheques y la de las tarjetas de cumpleaños. Se percató de que Kuel realizaba el mismo abombamiento en las P's y en otras letras también en mayúsculas. Además, Kuel escribía las F's prácticamente idénticas a las de los documentos sospechosos. Por mucho que uno se dedique a intentarlo, es muy difícil imitar la escritura de otra persona. Pude deducir que el señor Kuel era el responsable de los cheques falsos. Los investigadores registraron el domicilio de Darryl Kuel y encontraron una prueba acusatoria. Había una puerta falsa en la parte superior, tras la cual encontramos ropa militar oscura y de camuflaje, estrellas ninja, una katana, ya saben, ese tipo de espada japonesa, etc. Eso no pegaba mucho con Darryl Kuel, un hombre hogareño, padre de familia, mormón y todo lo que esto último implica. También hallaron generadores de electricidad, muebles e incluso una lancha. Todo fue identificado como perteneciente a Paul Gruber. Allí había también una maleta pequeña, un maletín, que contenía la ropa con la que asistía a los oficios dominicales y un enorme cuchillo de carnicero. Eso nos resultó bastante extraño. Y para rematar, entre medias de todo ello, encontramos una de las facturas de la luz de Paul Gruber. Pero lo más sospechoso fue una pistola del calibre 22 con un silenciador casero. Los silenciadores son ilegales en Estados Unidos porque pueden alterar las pruebas balísticas. Las marcas diminutas que deja el cañón sobre la bala pueden ser eliminadas por un silenciador mal alineado. Es bastante difícil, si no imposible, analizar las muescas que deja el cañón en la bala si el arma en cuestión tiene acoplado un silenciador. Pero los detectives aún no habían localizado el cadáver de Paul Gruber. 18 meses después de la desaparición de Paul Gruber, los investigadores volvieron a registrar su casa. Esta vez, en un hueco de poca altura del sótano, encontraron un leve desnivel que no existía antes. Al parecer, alguien había excavado en el suelo. Estuvimos 2 días dedicados a ello. Cribábamos la tierra de cada uno de los cubos de unos 20 litros de capacidad. No se nos escapaba ni un centímetro cuadrado. Llevábamos ya excavado algo más de medio metro de profundidad hasta que finalmente apareció lo que parecía ser un colchón de aire. A continuación comprobamos que dentro había un cadáver. El cadáver fue identificado como el de Paul Gruber. Había recibido 4 disparos. El médico forense extrajo varios proyectiles del calibre 22 del cuerpo de Gruber. Sin embargo, no pudieron hacer una comparativa de las muescas dejadas con el cañón de la pistola del calibre 22 de Kuel ni de su silenciador, ya que ambos cilindros dejan una marca diferente en la bala. El más leve cambio en la posición del silenciador respecto al arma causa que la bala golpee en diferentes partes del mismo entre disparo y disparo. Una vez que esto ocurre, es imposible realizar una identificación de la bala. Con todo, los investigadores tenían pruebas más que suficientes para inculpar a Darryl Kuel en el asesinato. Lo primero que hizo Kuel al respecto fue planificar su huida. Un rayos de prisiones a cargo del furgón que le transportara de vuelta a la cárcel. La persona en cuestión se encontraría de permiso carcelario días antes de que trasladaran a Darryl. $5.000 al confidente y a cada uno de sus 2 colaboradores. No parecía muy generoso, que digamos. Kuel creía que pronto sería libre, pero los investigadores se le habían adelantado. Los 2 funcionarios que conducían el
Ya sabemos lo de tu plan de huida a costa de nuestras vidas. Tus secuaces nos han dado el soplo. Ellos declararon que en ese momento él se derrumbó. La acusación cree que Darryl Kuel orquestó un plan elaborado para asesinar a Paul Gruber y quedarse con su dinero. Esto fue un crimen motivado por la avaricia. Paul Gruber poseía bienes que Darryl Kuel ansiaba. Le hacía falta dinero. Tenía 6, 7 hijos, los que fueran. Y eso es una buena cesta de la compra. Al parecer, Paul Gruber había contratado a Darryl Kuel para el mantenimiento de la casa y este último no tardó en ganarse su confianza. En algún momento, tras las Navidades, la acusación cree que Kuel fue a casa de Paul armado con una pistola del calibre 22. Y le asestó 4 disparos. Falló uno de ellos. La bala rebotó en el suelo dejando una hendidura en el parque. La prueba del luminol demuestra que arrastró el cuerpo de Paul hasta el sótano. Lo envolvió en plástico y lo enterró bajo su propia casa. Kuel limpió la sangre del suelo y pegó una alfombra encima de la hendidura que había dejado la bala rebotada. Con Paul ya muerto, Kuel tenía vía libre para acceder a sus documentos, a sus tarjetas bancarias, a los códigos de las mismas, a sus cheques y a su número de la seguridad social. Tenía todo lo necesario para suplantar la identidad de Paul. Empezó a firmar cheques en su nombre y a sacar dinero de sus cuentas bancarias. Puede que su letra engañara a un experto en grafología, pero no a la hija de Paul, la cual estaba segura de que esa no era la letra de su padre. Le tendió una trampa dejando una información equívoca acerca del cumpleaños de su marido en el contestador telefónico de su progenitor. Kuel se tragó el engaño, mandando una tarjeta de felicitación en la fecha inventada. Fue un homicidio con robo. Además, se apoderó de sus cuentas, pagó sus facturas, las letras de la hipoteca, firmó cheques y escribió tarjetas de cumpleaños a sus nietos. Trató de hacer creer que la víctima seguía viva, para así seguir sacándole más dinero. Durante el juicio, Darryl Kuel insistió en su inocencia. Negó haber falsificado la firma de Paul en los cheques y haber enviado las tarjetas de felicitación a sus familiares. Alegó como prueba los resultados del estudio realizado por el primero de los 2 expertos en grafología. ¿Y entonces qué hizo la acusación? Pidió a los investigadores que arrancaran el sello de una de las cartas, que habría sido pegado con saliva. El ADN correspondía al de Darryl Kuel. En el estado de Idaho viven aproximadamente 1 millón de personas. Disponiendo del ADN de una de ellas e imaginando que todas ellas estuvieran en una sola habitación, con esa información al final daríamos con dicha persona. Me sentí muy contento al saber que yo no iba a ser el único que testificara identificándolo como el autor de todo. Contaban también con la prueba del ADN para corroborar mis averiguaciones. Tras 3 semanas de juicio, Kuel fue condenado por asesinato en primer grado, usurpación de identidad y falsificación. Fue sentenciado a 25 años de cárcel. Al principio nos sentíamos escépticos. El asunto de la escritura nos decía, no os quedéis parados, seguid indagando. Más tarde encontramos restos de sangre, lo cual confirmaba que sí, que al haber sangre allí se pudo haber producido un crimen. Eso ya nos puso bajo la pista. Y finalmente el ADN. Creo que eso ya fue el mazazo final. ¿Es posible cometer el crimen perfecto? En el incendio de una casa tristemente casi se llegó a conseguir, hasta que una pista microscópica en un trozo de tubería informó a los investigadores de lo que realmente había sucedido. Crímenes imperfectos. Generalmente hay una razón
razón por la que la gente se traslada a Gales Creek, Oregón. Aunque está muy cerca de Portland, posiblemente a media hora de coche, se encuentra en plena naturaleza, apartado de todo. Está menos poblado, es la posibilidad de encontrar tranquilidad. Para Derrick y Roxanne Dueren, Gales Creek le suponía el anhelado refugio para su estresante vida como trabajadores informáticos. Cuando compraron aquella propiedad en Gales Creek, fue algo más de lo que mi hermana hubiera soñado tener jamás. Era un sueño hecho realidad. Además, le proporcionaba a los caballos de Roxanne más espacio para corretear. Estaba enamorada de sus caballos. Eran su equilibrio vital. Además, le encantaba exteriorizarlo con ellos, disfrutaba pasando el tiempo a su lado. Eran su entretenimiento y seguramente lo que la aliviaba del estrés. Tras llevar viviendo allí varios años, los Dueren iniciaron la construcción de un anexo de 140 metros cuadrados, pero nunca llegarían a verlo acabado. Un domingo, bien entrada la tarde, unos vecinos vieron una nube de humo levantándose desde su casa. El incendio fue visto por gente que vivía a más de medio kilómetro de distancia. La casa no era visible para todos sus vecinos. El destacamento de bomberos voluntarios tardó unos 20 minutos en llegar hasta allí. Cuando llegamos, el incendio estaba en su plenitud, lo cual significaba que veíamos cómo salían las llamas desde cada oquedad, puerta o ventana. Esto a su vez implica que hasta eso ha tenido que transcurrir un determinado lapso de tiempo. Derrick Dueren regresaba a casa de hacer las compras, y cuando vio el coche de Roxanne, se temió lo peor. Derrick fue corriendo hasta el incendio, cayó de rodillas y gritó que seguramente su mujer se encontraba dentro. Es lo peor que uno quisiera oír, que aún haya alguien allí. Tienes la sensación de querer entrar dentro y tratar de ver si hay alguien con vida. Les llevó casi 3 horas lograr controlar el incendio. Cuando lo hicieron, encontraron los restos carbonizados de... Los restos apenas pesaban más de 15 kilos. Quedaron tan mermados que al médico forense le resultó imposible determinar la causa de su muerte. Dado que la disposición de la dentadura no era clara a la hora de realizar una identificación correcta, el médico forense recurrió al ADN. Lo que hicimos fue extraerle tuétano del interior de un hueso y lo mandamos al laboratorio, además de unas muestras de ADN de sus padres que confirmaron su identidad. Roxanne Dueren solamente tenía 34 años de edad. Desde aquel momento en adelante, sentí como que me había quitado algo, pero también miedo y temor. Me parecía como estar pasando por un mal sueño, que de repente se había convertido en una pesadilla. Y la pesadilla se acrecentó cuando encontraron restos de una pistola cerca del cuerpo de Roxanne. Los investigadores querían saber qué había originado el fuego que había acabado con la vida de Roxanne Dueren. El marido de Roxanne, Derrick, aportó una explicación posible. Derrick dijo que era un domingo como otro cualquiera, que se habían levantado más o menos tarde y que él le había preparado el desayuno a su mujer. Que era un día de no hacer nada y que además las cañerías estaban heladas a causa de la meteorología. Para descongelar las tuberías, Derrick dijo haber encendido la secadora de ropa del sótano y dejarlo con la puerta abierta para caldear la habitación mientras se marchaba a comprar alimentos. La secadora, sin embargo, funcionaba con gas propano. El propano es un gas muy peligroso, se suele acumular abajo, no asciende, y mucha gente ha sufrido heridas importantes tras una deflagración. Siguiendo los procedimientos típicos, la policía le solicitó a Derrick el recibo de la tienda para demostrar que había ido a comprar y él accedió sin ningún problema. Aportó un recibo que mostraba que efectivamente había estado en la tienda de comestibles el día en cuestión. Pero a la policía le resultaban inquietantes las marcas de arañazos que Derrick tenía en la cara. Su explicación fue que estuvo limpiando maleza que se había acumulado durante una granizada en el camino que conducía hasta su casa. Según dijo, al mover unas ramas se arañó la cara con ellas. El altamente inflamable gas propano de la máquina secadora fue una causa posible del incendio. Otra posibilidad se centró en el garaje, donde los investigadores descubrieron que un cable de la batería del coche de Roxanne estaba desconectado. Se pensó en el coche como el origen posible del incendio. Por causas desconocidas, el cable de la batería habría provocado una chispa. Y la casa estaba siendo reformada. Solo el armazón externo de madera estaba en pie, lo que significaba que el fuego se podría propagar con facilidad.
Los expertos forenses contratados por aquel estado para examinar el vehículo no encontraron indicios que apuntaran a que fue que comenzara en el coche y que se extendiera por toda la casa. Pero los investigadores pensaron que el origen seguramente tuviera lugar en el cuarto de la lavandería. Además encontraron algo inusual. Un material parecido a pequeñas heces de animal cerca de la secadora de ropa. Apareció formando un pequeño montón muy cerca del origen del fuego. Al principio nadie sabía qué era, ni por qué estaría ahí. Estuve unos 3 días dándole vueltas a eso. En aquel tiempo teníamos un gato en casa y no me di cuenta hasta que tuve que cambiarle el recipiente con la caca. Pensé, pero si parecían excrementos de gato. Los Dueren tenían varios gatos, pero la caja para las deyecciones no se encontraba cerca del cuarto de lavandería. El detective McKinney se siguió preguntando a sí mismo por qué el depósito de las defecaciones estaba tan cerca del origen del fuego. Salí fuera y compré una bolsa de guano. Regresé a mi oficina y no dudé en dejarlo en mi despacho, mientras trataba de averiguar por qué lo habrían puesto allí. Mientras le iba dando vueltas al tema, un compañero detective vio la bolsa con estiércol de gato en el despacho de McKinney. Se acercó y me preguntó si lo que quería era provocar un incendio. Aquel compañero trabajaba en casos de robos y no tenía ni idea de qué tipo de investigación me traía yo entre manos. Así que le dije que por qué me había preguntado eso. El detective, un antiguo Boy Scout, dijo que impregnar excrementos de gato con gasolina era un viejo truco para encender hogueras de campamento. Se enteró de eso leyéndolo en una revista para adolescentes. Una investigación de su pasado reveló que Derrick Dueren llegó a ser águila de los Boy Scouts en su juventud y pudo haber conocido este sistema para avivar hogueras. Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas de que fuera un incendio intencionado. Los perros sabuesos no olieron la presencia de sustancias acelerantes en ninguna parte de la casa. Ni siquiera detectaron los excrementos de gato chamuscados. En términos de un posible sabotaje, Derrick y Roxanne no tenían enemigos conocidos, y por lo que se decía, eran un matrimonio bien avenido. Pero los Dueren poseían una pistola que fue encontrada cerca del cuerpo de Roxanne. La policía tenía que determinar si había sido un suicidio o un asesinato. La pistola encontrada junto a los restos carbonizados de Roxanne Dueren levantaron nuevos interrogantes acerca de su muerte. El médico forense radiografió los restos. Sin embargo, el cuerpo estaba tan achicharrado que fue imposible encontrar herida de bala alguna. No había ceniza o hollín en los pulmones de Roxanne, ni tenía tampoco monóxido de carbono en la sangre. Lo que significaba que no estaba respirando cuando el fuego se originó. Para mí es un homicidio. No hay otra explicación posible, y si no... Había sangre en las vías respiratorias de Roxanne. Es evidente que murió de forma violenta porque tenía sangre en los pulmones. Por mis conocimientos en casos previos, la gente que tiene los pulmones encharcados de sangre es porque han sufrido una herida seria en el rostro o en la cabeza. Y en sus últimos estertores les entra sangre en vez de aire por la tráquea. Roxanne Dueren no murió en el incendio, lo que significa que alguien le ocasionó la muerte. Pero ¿cómo se originó el incendio? Los investigadores centraron su investigación en la secadora de ropa alimentada con propano. Derrick Dueren dijo creer que la secadora hubiera originado el incendio, porque la había dejado encendida cuando se marchó de casa. Pero los investigadores descubrieron que la tubería que va de la general a la secadora tenía la llave cerrada. ¿La habrían cerrado los bomberos mientras se extinguían las llamas? El cometido de los bomberos no es destruir pruebas. Su labor es la de extinguir incendios y salvar vidas humanas. Dado que los conductos de gas tienen una rosca de metal en su extremo, un forense experto en instalaciones no encontró evidencias de que los bomberos cerraran la llave. Gracias a las roscas, una vez engarzados los tubos, para abrir o cerrar, hay que girarlas hacia un lado. Esas en concreto no habían sido giradas. Utilizando un microscopio metalúrgico conocido como metalógrafo, Bruce Wong vio restos de oxidación en las roscas. Lo que vi ahí me indicó que la tubería fue abierta en el momento del incendio. Lo suficientemente abierta en aquel momento para que se produjera una deflagración. También en el extremo de la tubería, Bruce Wong vio diminutas bolitas de metal en la parte superior de la rosca oxidada. Esto
Estas se forman cuando un fragmento de metal se funde y va cayendo en pequeñas gotas, formando esas bolitas en el momento que impactan en una superficie inferior. Esto era una prueba más de que el caño había sido desenroscado durante el incendio. Eso indicaba que el conducto había sido abierto, lo que significaba que el incendio había sido intencionado. Derrick dijo que la secadora estaba encendida, pero no pudo estar funcionando porque en aquel momento tenía el tubo desenganchado. Y podíamos demostrar que era mentira. Los expertos en incendios hicieron pública su investigación. El incendio en casa de los Dueren había sido premeditado. De repente todo empezó a cobrar sentido. Estábamos en esa fase en la que ya podíamos reconstruir lo que había sucedido. Todo tenía su lógica y a nivel forense ya podíamos demostrarlo. Pero ¿cuál fue el móvil? La familia de Roxanne pilfarraba en sus caballos. Habían construido un cobertizo para los caballos, también un recinto con arena. Estaba recibiendo clases de rodeo en la especialidad de doma a caballo. Y creo que le costaba $300 cada clase. Los investigadores también supieron que la empresa donde trabajaba Derrick iba a ser deslocalizada a 250 kilómetros de su ubicación de entonces. Eso implicaría vender la casa de sus sueños y cambiar de domicilio, algo por lo que Roxanne no estaba dispuesta a pasar. Yo imagino que Roxanne le diría: Derrick, alquílate o cómprate un apartamento allí y luego vienes los fines de semana. No creo que a mi hermana le apeteciera trasladarse. Supongo que le dejaría bien claro que ella no estaba por la labor. Y eso a él no le gustaría. Los investigadores dicen que el despecho de Roxanne fue demasiado para Derrick. Esto no tenía nada que ver con la imagen que daban de una vida y un matrimonio perfectos. Que hablara con amigos, compañeros de trabajo o cualquier otro con quien ella tuviera relación, no podría determinar un motivo específico. Tengo la sospecha de que fue posiblemente porque Roxanne empezaba a andar un poco por su cuenta. Según sus amigos, la empezaban a ver más independiente, cosa que no agradaría a Derrick. Derrick no quería salir perdiendo. Haría todo lo posible para salirse con la suya. No iba a permitir que nadie se interpusiera en su camino. Y eso incluía a su mujer. Cuando fue interrogado por la policía, Derrick negó ser el causante del incendio y afirmó que jamás le haría daño a su esposa. Demostraría esta pequeña mancha en sus pantalones vaqueros lo contrario. El médico forense determinó la muerte de Roxanne Dueren como homicidio, dado que ya estaba muerta antes de que el fuego se desencadenara. Lo que no había podido averiguar, por contra, era la causa del fallecimiento. Pero el trágico incendio fue calificado de provocado, y el marido de Roxanne, Derrick, se convirtió en potencial sospechoso de asesinato. En los vaqueros que llevaba puestos el día del incendio, los investigadores encontraron una pequeña mancha. Le pregunté sin tapujos si eso era sangre, y él me contestó que no, que era barro. El test de fenolftaleína demostró que Derrick mentía. La mancha era de sangre. Y un posterior análisis del ADN confirmó que esta era de Roxanne. Para la policía ahora todo encajaba. Nunca creyeron la versión de Derrick acerca de los arañazos. En concreto no eran de ese tipo. Parecía más bien que se los había hecho con las uñas de las manos. Derrick Dueren mintió acerca de cómo se originó el fuego, de cómo se arañó la cara y de por qué tenía sangre en sus pantalones. Tras demostrarse ser el causante del incendio, que la sangre de su ropa era de su mujer y el asunto de los arañazos en la cara, Derrick Dueren fue detenido acusado de incendiario y de homicidio. Sin embargo, Derrick estaba convencido de que no pasaría ni un día en la cárcel. Derrick Dueren se creía más listo que nadie. Mandaba correos electrónicos a sus amigos y a sus compañeros de trabajo de Intel, poniéndoles al corriente de cómo se iba desarrollando el juicio. Se dirigía a ellos utilizando una terminología ajedrecística. Les contaba cómo pensaba que avanzaría la partida y sus esperanzas de que fuera declarado inocente.
La acusación cree que Derrick y Roxanne entablaron una discusión la tarde del crimen, un desacuerdo que a la postre se tornó en violencia. Haz lo que te dé la gana. Los golpes fueron tan fuertes que la sangre de Roxanne fue a parar a los pantalones de Derrick. Ella trató de defenderse y por eso le arañó la cara. La acusación opina que él la mató, aunque no saben con certeza de qué manera. Impelido por la necesidad de enmascarar el crimen, decidió prenderle fuego a la casa. Primero, salió fuera para cerrar el conducto de gas propano. A continuación, desenroscó la tubería que alimentaba a la secadora y le prendió fuego a los excrementos de gato empapados en gasolina. Cuando salió de nuevo para abrir la válvula del propano, el gas tuvo que haber producido el efecto soplete, con un calor superior al del gas natural, prendiéndole fuego al instante a todos los materiales que había a su alrededor. La acusación cree que Derrick fue a comprar para así disponer de una coartada, pero el tiempo empleado en ello resultaba contradictorio. El tiempo que Derrick Dweren dijo haber tardado no correspondía exactamente con lo que figuraba en los recibos de compra de las tiendas. Tuvo que haber invertido 1 hora y media en ello. Y al parecer dijo haber estado fuera un mínimo de 2 horas, según consta en su declaración inicial acerca del momento en el que se marchó y de cuándo regresó. Dado que el fuego consumió casi al completo el cuerpo de Roxanne, nadie sabe exactamente cómo murió. El jurado no pudo llegar a una conclusión ante los cargos de asesinato. La decisión quedó en el aire. Ellos no declararon al señor Dweren inocente ante la acusación de homicidio. Simplemente dijeron no hemos podido establecer un dictamen. Resultado de ello, Derrick fue condenado a 10 años de cárcel. El homicidio involuntario en primer grado viene definido en el Código Penal de Oregón como causar la muerte de forma imprudente a otro ser humano bajo circunstancias que manifiestan una extrema indiferencia ante el valor de una vida. ¿Que si Derrick pensaba que iba a salirse con la suya? Por supuesto. No cabe duda. Derrick se tenía a sí mismo como más listo que ninguno. Era un ególatra. Se creía por encima del resto. Los investigadores dicen que este caso demuestra que por mucho que uno trate de ocultar las pistas, siempre queda alguna visible. Hay quien se cree que a la hora de provocar un incendio todo va a ser pasto de las llamas y que todas las pruebas van a ser destruidas. Es una falacia que nos gusta que se crea la gente porque, como investigadores, es cuando entramos nosotros en escena para descubrir con cierta facilidad qué originó el incendio. El incendio en este caso fue de tal magnitud que destruyó gran parte de las pruebas que normalmente encontraríamos en la escena de un crimen de otra índole. Con todo, el fuego en sí crea otro tipo de evidencias. En este caso en particular, nos permitió saber dónde y cuándo se originó, aspectos cruciales para ser presentados por la acusación. Tarde o temprano siempre caen. A veces cuesta más cogerlos, pero siempre caen. Este caso se basó en su práctica totalidad en pruebas forenses, a pesar de que yo también aporté mi pequeño grano de arena. Pero, en realidad, en este crimen fueron los forenses los que descubrieron su culpabilidad.